Cordial saludo. Este es el video del trabajo final. Yo escogí la escuela de Kioto para realizar el trabajo porque consideré que la contraposición entre el ser y la nada nos permite hacer una comparación profunda entre la filosofía oriental y la occidental. En ese sentido, me pareció que la escuela de Kioto nos da insumos importantes para esta tarea. Me basé más que todo en el libro de Heisig, pues él profundiza en el pensamiento de Nishida Tanabe y Nishitani, sin dejar de lado pues, los demás materiales del curso. Y pues una premisa inicial que me pareció importante es en cuanto al pensar dialéctico. En ese sentido, pues debemos empezar por mencionar a Parménides y el nacimiento del ser occidental, ¿no? Este fundamento último que solo es posible encontrar a través de la razón, pues los sentidos tienden a engañarnos. Es algo así como el camino hacia la verdad, según lo decía Parménides, alejado de las simples apariencias. En ese mismo sentido, continuó el mundo de las ideas de Platón, con ciertos matices, y Aristóteles haría lo mismo, pero pues en la filosofía de Aristóteles sabemos que el ser tomó una nueva dimensión. Él consideró que podían existir otros seres más allá del que se encuentra en acto puro, pues hay grados de potencia y por lo tanto grados de imperfección. En ese sentido, nos llama la atención el principio de ex nihilo nihil fit, o de la nada nada surge, pues este principio, digamos, parte de la idea de que existe un ser supremo y perfecto. Y, y digamos, en esa misma línea, el no ser es algo imposible, ¿no? Al respecto, la escuela de Kioto nos diría algo como que esto solamente es posible así porque se realiza una primera abstracción, lo cual es posterior a la experiencia misma, la experiencia pura de la que hablaría Nishida, y que en esta dialéctica se le da una prevalencia a la mente sobre el mismo ser, pues así, digamos, el no ser intente ser negado, el hecho es que lo podemos pensar. En ese sentido, la nada de la escuela de Kioto no es esta nada, o sea, no es solamente una negación del ser, pues la nada para ellos es una vacuidad, pero no es un simple vacío que niegue el ser, sino que es la que lo hace posible. Es el fundamento de la realidad antes de que el ser surja y se individualice. Antes de la diferenciación de sujeto y objeto, pues sabemos que, digamos, en la experiencia pura, estos conceptos se fusionan, al igual que los contrarios. Mm, eh, la escuela de Kioto nos hace un llamado a transformar la conciencia a través del pensamiento. Y curiosamente se incluye el pensamiento religioso, pues es un tipo de pensamiento también. Y eso nos recuerda a Aristóteles cuando a través de su ética busca, digamos, el último fin donde el sujeto sea totalmente autónomo y autárquico. Y Aristóteles también nos habla de la intuición de los primeros principios, en donde encontramos, por ejemplo, el de no contradicción, que va a ser muy importante para la filosofía occidental. Y en ese sentido, habría una relación interesante con la escuela de Kioto, pero digamos, acá me quisiera concentrar en los principios que de cierta manera nos rigen en Occidente y cómo los podemos contrastar con la filosofía de los filósofos de Kioto, ¿no? Empezando por el principio de identidad y de no contradicción. En ese punto tenemos que se dice algo así como el ser no puede ser el no ser y él solo se identificará consigo mismo, más o menos en palabras de Aristóteles, ¿no? Y esto desde la lógica y el lenguaje parece no tener discusión. Pero ya en Grecia vale la pena recordar a Heráclito, por ejemplo, y la lucha de los contrarios, lo cual, de cierta manera, la escuela de Kioto lo, lo adapta, o más bien surge dentro de su filosofía también como algo eh, que pretende fusionar los contrarios. Pues A y no A, por poner un ejemplo, son aspectos distintos, pero referentes a la misma cosa, o sea, se alimentan entre ellos. Y pues esto claramente supera los límites del lenguaje. Nosotros a partir del lenguaje no podríamos llegar a entender esto y se debería experimentar más allá, ¿no?
En ese sentido, el ser siempre sería algo relativo, porque la nada, que es donde todo se fusiona, es lo absoluto. Y es una lógica que vale la pena tener en cuenta. Por otro lado, tenemos el principio de causalidad, donde volvemos al principio ex nihilo nihil fit, que nos plantea un ser existente, originario, eterno, eh, pero podemos pensar el origen también de otra manera. Digamos que para la escuela de Kioto tenemos el origen puede ser más un espacio o el ki que el cielo, un espacio en donde todo es posible, algo como la plenitud de la existencia, la cual una vez pensada se pierde. O sea, en el momento en que se intentan abstraer estos conceptos, se pierde su esencia. Así si vemos la nada como lo pleno, este espacio es algo indeterminado pero viviente. Y no solamente es el origen, sino también es el fin. Pues hay como una teleología cíclica muy interesante, incluso desde los ojos de Occidente. Tenemos el principio tercero excluido, que desde la lógica formal y el mundo empírico, por decirlo de alguna manera, no es discutido ni siquiera por los filósofos de la escuela de Kioto. Pues en este mundo, digamos que es evidente para nosotros que algo es P o no P, o sea, es o no es. Pero en este absoluto de que estamos hablando, esto parece que se queda corto, ¿no? Porque si allí es posible, o digamos no posible, si allí se fusionan los contradictorios, lo que vemos como, digamos, desde la lógica y el lenguaje imposible, este principio no se puede mantener allí, pues todo contendría su propia negación para llegar a este estado puro. Es un estado primigenio de unificación y pues estaría más allá de este principio. Y para terminar, pues, como hemos tratado, digamos, los principios de lógica, más que todo, los principios, los principios que Aristóteles mencionaba ya, me pareció interesante la lógica de lo específico de Tanabe, porque precisamente se diferenció de la lógica formal y más específicamente del principio de no contradicción, pues él lo plantea como un principio dinámico, algo, digamos, que está más unido al contexto, como en el caso de la nación, que es el ejemplo que Heisig menciona. Y hay, por lo tanto, una mediación entre lo individual y lo universal, o sea, no hay un acceso directo del individuo al absoluto, sino que hay una mediación. Y esa mediación es, de cierta manera, una reinterpretación de la nada absoluta de Nietzsche, porque se llega a través de una negación radical del yo, y no de una manera inmediata. Y esta forma de ver, digamos, esta mediación puede incluso ser una crítica para los mencionados primeros principios, pero también para el empirismo y la percepción directa. Y pues en todo caso, según Tanabe, pues se debe primero abandonar el yo, esto mediado por una negación. O sea, es como una especie de muerte existencial, en donde entendemos que hay una incapacidad de llegar al absoluto por sí mismo y solo después de esto el absoluto puede ingresar ya no como una mera abstracción universal, sino como algo más individualizado. Es como la experiencia pura y es la fusión de los contrarios que mencionamos. Bueno, muchas gracias.